Imagina ser humillada en público, frente a todos, sin tener la oportunidad de defenderte. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Gloria, una niñera dedicada que, después de años de trabajo, fue despedida cruelmente por la empresaria Rosa. Pero lo que Rosa no sabía es que la despedida de Gloria sería marcada por algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una carta dejada por Gloria revelaría verdades que podrían transformar todo. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón y mostrará cómo el destino puede ser alterado por un simple gesto. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para ver más historias impactantes como esta. Gloria siempre fue una mujer de origen humilde, una de esas personas que, a pesar de las dificultades de la vida, se entregaba de cuerpo y alma a lo que hacía. Desde joven, aprendió que el trabajo arduo era la única forma de ganarse un lugar en el mundo. Y fue con esta mentalidad que, a lo largo de los años, construyó una relación sólida con la familia de Rosa, una empresaria que parecía tener todo lo que alguien podría desear: éxito, dinero, reconocimiento. Sin embargo, lo que nadie veía era el precio que Rosa pagaba por esta vida aparentemente perfecta. Lo que parecía ser una jornada de conquista y realización estaba llena de sacrificios y elecciones dolorosas, y la verdadera naturaleza de la mujer que se escondía detrás del éxito de Rosa aún estaba por revelarse. Para Gloria, trabajar para Rosa no era solo una oportunidad profesional. Era un rol que asumió con amor y dedicación. Cuidaba a los hijos de Rosa como si fueran propios, los acompañaba en momentos importantes, los protegía con el cariño de una madre. Los hijos de Rosa, pequeños e inocentes, veían a Gloria como una figura esencial en sus vidas, una presencia constante y confiable, siempre allí, lista para acoger. Ella conocía todo sobre la rutina de la casa, los deseos y miedos de cada uno, y estaba allí para asegurarse de que el mundo de los hijos de Rosa fuera seguro y feliz. Sin embargo, en el fondo, sabía que su dedicación nunca fue realmente reconocida como debería. Pero, como el tiempo lo demostró, no toda historia tiene un final feliz. En un día que parecía común, Gloria fue llamada por Rosa para una conversación. No había nada especial en esa reunión. Solo era uno de esos momentos en los que los padres pedían una actualización sobre el comportamiento de los hijos o hacían alguna solicitud sobre la casa. Gloria entró en la sala con la confianza de quien conoce su lugar. Sin embargo, no sabía que ese sería el último día en que tendría ese lugar en la vida de Rosa. Un lugar que siempre imaginó que sería su base, su refugio dentro de una familia a la que se dedicaba tanto. Rosa, con una frialdad que Gloria jamás imaginó que sería capaz de mostrar, dijo con palabras duras: «Gloria, estás despedida. No necesitas volver mañana». Esas palabras cortaron el aire, sonaron como un golpe en el estómago de Gloria, y el silencio que siguió fue demasiado pesado para soportarlo. En un simple acto, la mujer que ella consideraba casi una amiga, a quien ayudó, apoyó y cuidó durante tanto tiempo, la descartaba sin ceremonias. La humillación no vino solo de las palabras. La forma en que Rosa dijo eso, sin ninguna empatía, sin una mirada de compasión, fue lo que realmente dejó a Gloria sin suelo bajo sus pies. Lo peor de todo, sin embargo, fue el hecho de que Rosa hizo todo eso frente a los niños. Estaban allí, observando la escena, como si fueran solo espectadores de un drama que jamás imaginarían presenciar. Las pequeñas miradas de sorpresa, incomodidad y perplejidad hirieron profundamente a Gloria. Vio en los ojos de los niños un reflejo de algo que nunca imaginó: la pérdida del respeto, la pérdida de la consideración. Y eso fue más doloroso que cualquier insulto. Ellos, que antes veían a Gloria como una segunda madre, ahora eran testigos de su caída, sin entender lo que ocurría. Intentó no mostrar sus emociones frente a ellos. Respiró hondo, recogió lo poco de dignidad que aún quedaba y dijo que estaba bien. Se alejó sin protestar, sin cuestionar, pero su corazón estaba destrozado. No sabía si estaba más triste por perder el trabajo, por ser descartada de manera tan brutal, o por saber que, a pesar de todo lo que había dado, el amor y la lealtad nunca fueron recíprocos. Aquella despedida cruel hacía que todo lo que había hecho por esa familia pareciera en vano. Pero, ¿qué ocurrió antes de eso? ¿Cómo Gloria se convirtió en víctima de una situación tan humillante? ¿Realmente sabía en qué momento las cosas comenzaron a desmoronarse para llegar a este final tan doloroso? ¿Cómo una mujer que fue fundamental en la vida de Rosa llegó al punto de ser rechazada de la forma más cruel posible? Estas preguntas comenzaron a martillar en la cabeza de Gloria mientras caminaba fuera de la casa de Rosa, con el rostro marcado por las lágrimas. Sabía que algo no estaba bien.
Algo había cambiado, algo estaba siendo ignorado. Y tal vez, de alguna manera, ese cambio era más profundo de lo que ella imaginaba. Tal vez Rosa estaba más distante de su verdadera esencia de lo que Gloria podría percibir. ¿Qué pasaba por la cabeza de Rosa, la empresaria que siempre había tenido todo bajo control? ¿Qué estaba escondiendo? Y, lo más importante, ¿qué haría Gloria con todo esto? ¿Dejaría que esta humillación definiera su destino? Gloria dejó la casa de Rosa con el peso de toda una vida sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía resonar con la tristeza de lo que ya se había ido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente, estaba a 1000 por hora, tratando de entender lo que acababa de suceder. Siempre supo que su vida como niñera no era eterna, que algún día los hijos de Rosa crecerían y ella pasaría a ser solo un recuerdo. Pero nunca, jamás, imaginó que la despedida sería de esa manera. La humillación era casi insoportable. No solo era el hecho de perder el trabajo, sino la forma en que Rosa, esa mujer a la que ayudó a construir su vida, la trató. Esa despedida fue fría, cortante, como si todo lo que ella había hecho por esa familia no fuera más que un favor. Gloria miraba atrás y no entendía cómo alguien que tanto confió en su amistad, alguien que siempre la invitó a eventos familiares, a fiestas, a hablar sobre sus problemas, pudiera simplemente echarla fuera como un objeto viejo y sin valor. El dolor era inmenso. Y más que el dolor por la renuncia en sí, lo que realmente destrozaba el corazón de Gloria era la sensación de traición. Ella había dado tanto de sí misma, se había entregado tanto a esa familia, que jamás imaginó que, en algún momento, sería descartada de manera tan abrupta. ¿Qué había pasado con la amistad que pensaba que existía entre ella y Rosa? ¿Dónde se había perdido la confianza, el respeto? Esas preguntas invadían su mente sin respuesta. Mientras caminaba hacia su casa, Gloria pensaba en los niños. ¿Cómo estarían manejando esto? ¿Serían ellos, tan pequeños e inocentes, capaces de entender lo que había sucedido? ¿O sería aún más doloroso para ellos ver a la persona que los cuidaba ser apartada de una forma tan impersonal? Gloria pensaba en los momentos en que los abrazó, en las noches que los calmó durante sus pesadillas, en las veces que los ayudó con los deberes. Y ahora, todo eso parecía haber sido borrado por una acción irreflexiva de Rosa. ¿Realmente significaba algo para los niños la relación que tenían con ella? ¿O para ellos solo era un trabajo también? Al llegar a su casa, Gloria se sentó al borde de la cama y dejó que las lágrimas corrieran libremente. No sabía qué sería de su vida a partir de ese momento. El dolor de perder el empleo era algo que sabía que podría superar, pero el dolor de perder la confianza de alguien a quien llamaba amiga era diferente. Era un dolor más profundo, más difícil de sanar. Gloria pensaba en cómo sería empezar de nuevo, cómo dar la vuelta a la situación. La verdad es que no sabía por dónde empezar. Pero mientras las lágrimas caían, algo comenzó a surgir dentro de ella. Una sensación extraña, pero poderosa. Algo que nunca imaginó que sentiría después de una humillación tan grande. Sentía ira, sí, pero no esa ira desesperada que la consumiría. Era una ira que la impulsaba, que la hacía pensar, no merezco esto, puedo más. Y eso, por más sorprendente que fuera, le dio un impulso para seguir adelante. Pero, ¿cómo? ¿Cómo levantarse después de algo tan devastador? Mientras intentaba encontrar respuestas, Gloria recordó las palabras que una amiga le había dicho años atrás. Cuando la vida te derrumbe, mira hacia adelante. La respuesta siempre estará allí, solo tienes que tener el valor de buscarla. Gloria sabía que debía seguir adelante, que no podía permitir que esa humillación definiera su destino. Necesitaba encontrar fuerzas en su interior, porque en el fondo, sabía que la vida tenía mucho más que ofrecer que un trabajo o una amistad falsa. Pero ¿qué haría ahora? ¿Cómo daría la vuelta a la situación? ¿Sería capaz de encontrar el coraje para empezar de nuevo, para luchar por algo mejor? Y lo más importante, ¿sería posible superar el dolor y la pérdida de una amistad que parecía ser verdadera? Esas preguntas martillaban en su cabeza mientras comenzaba a planificar su siguiente etapa, una etapa que, sabía, estaría llena de desafíos, pero también de oportunidades. Pero para dar ese primer paso, tendría que tomar una decisión crucial. ¿Seguiría el camino de la venganza o buscaría la superación de una manera diferente? Y fue en ese momento de reflexión cuando Gloria recordó algo fundamental. Una carta dejada atrás. Una carta que, creía, podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué decía esa carta que podría cambiar el rumbo de su historia? Y si llegaste hasta aquí,
Comenta abajo qué piensas de esta historia y comparte este video para fortalecer nuestro canal. El peso de la despedida aún recaía sobre los hombros de Gloria, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar esa derrota como final. Su corazón, aunque destrozado, latía con una fuerza inesperada. El dolor que sentía necesitaba ser expresado, pero no de cualquier manera. No quería simplemente gritar, llorar o buscar venganza. No. Gloria quería hacer algo diferente, algo que fuera más que un simple desahogo. Quería que Rosa escuchara, entendiera y sintiera el peso de las palabras que estaba a punto de escribir. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en su bolsillo, la casa de Rosa parecía más vacía que nunca. Cada rincón estaba cargado de recuerdos. El cuarto de los niños, con juguetes dispersos, recordaba las tardes de risas y juegos. La cocina, donde ella y Rosa compartían conversaciones cotidianas, estaba ahora en un silencio que se extendía por toda la casa. Gloria se detuvo un momento frente a la puerta de la casa, y fue allí, antes de salir, cuando surgió una idea, clara y fuerte como nunca antes. Sabía que necesitaba escribir, necesitaba transformar ese dolor en algo más grande. Algo que Rosa jamás esperaría. Con la pluma en la mano y un pedazo de papel frente a ella, Gloria comenzó a escribir. Sus manos temblaban ligeramente, no de rabia, sino de una fuerza interna que la guiaba. Comenzaba con palabras simples, pero de un profundo significado, algo que reflejara lo que sentía en ese momento. No quería ser cruel, no quería atacar, sino exponer la verdad. Cada frase venía con el peso de la experiencia de años dedicados a esa familia, a ese trabajo, a esa amistad. Gloria escribía sobre todo lo que había hecho por Rosa y su familia, sobre cómo se había entregado, sin medir esfuerzos, para cuidar a los niños, ayudar con las necesidades cotidianas y, sobre todo, ofrecerle a Rosa el apoyo emocional que tanto necesitaba. Pero lo que realmente hacía especial esa carta era su sinceridad. Gloria no solo estaba describiendo hechos. Estaba poniendo en palabras lo que había guardado en lo más profundo de su corazón, todo lo que no había tenido el valor de decir antes. No se contentó con solo relatar su dolor, sino que también señaló algo crucial, las fallas de Rosa. Gloria sabía que Rosa jamás imaginaría que ella supiera tanto, que comprendiera tan bien a la empresaria que pensaba dominar todo a su alrededor. Gloria expuso las pequeñas mentiras, los abusos disfrazados de amabilidad y, sobre todo, la hipocresía que Rosa llevaba consigo. Cada palabra escrita allí era una invitación a que Rosa reflexionara sobre sus actitudes, sobre su forma de tratar a aquellos que la rodeaban. Cuando terminó de escribir, Gloria sintió una extraña sensación, como si hubiera quitado un peso de sus hombros. No sabía si la carta traería algún cambio real, pero sabía que, de alguna manera, necesitaba hacerlo. Necesitaba liberarse de ese dolor de una forma que solo ella podía hacer. En el fondo, esperaba que Rosa leyera, que pensara sobre lo que había escrito, pero no era una expectativa desesperada. Ya no más. Ahora, la carta era solo una liberación para Gloria, un momento de reconciliación consigo misma. Miró la carta por última vez, sintiendo una ligereza en el corazón. Antes de salir, dejó el sobre la mesa del comedor, donde Rosa seguramente lo encontraría. Y con ese gesto, Gloria se alejó de la casa, no con rabia, sino con la certeza de que algo importante había sido hecho. No sabía si Rosa cambiaría, pero sabía que había hecho todo lo que podía. Sabía que, al menos, había revelado la verdad de forma valiente, y eso ya era suficiente. Mientras caminaba hacia su casa, Gloria sentía algo diferente. El dolor aún estaba allí, pero ahora también había una sensación de libertad. Como si hubiera dado el primer paso para reconstruir su vida, para redescubrir su propio valor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero algo dentro de ella estaba cambiando. La carta había sido solo el comienzo. Pero, ¿qué pasaría cuando Rosa finalmente leyera eso? ¿Tomaría conciencia de todo lo que había detrás de las palabras de Gloria? O tal vez, esa carta fuera solo lo necesario para que comenzara un gran giro en los acontecimientos. ¿Y qué haría Gloria a continuación, cuando supiera que la reacción de Rosa no sería la esperada? Cuando Gloria salió de la casa de Rosa, sentía una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que lo que había hecho no sería fácil de digerir, ni para ella ni para Rosa. La carta que dejó sobre la mesa estaba llena de sentimientos intensos, emociones a flor de piel y, sobre todo, una verdad que hacía mucho tiempo necesitaba ser dicha. Gloria no quería venganza,
pero deseaba que Rosa entendiera el impacto que sus acciones habían tenido en la vida de quien siempre la consideró amiga. Era más que una despedida, era una última oportunidad de hacer que Rosa se mirara a sí misma y se diera cuenta de la realidad que hasta entonces había ignorado. Al dejar la carta sobre la mesa, Gloria permaneció allí, por un momento, observando el entorno a su alrededor. La casa, que siempre había sido tan familiar para ella, ahora le parecía extraña, distante, como si el peso de la humillación aún flotara en el aire. La mesa, donde tantas veces compartió risas y historias con los niños, ahora era el escenario de un momento de ruptura, el punto de no retorno. La carta estaba allí, en silencio, esperando el momento de ser leída, y Gloria no sabía qué esperar. Estaba en paz consigo misma por haber escrito esas palabras, pero sabía que la reacción de Rosa sería crucial. Sentía que eso podría cambiarlo todo, pero ¿hacia qué dirección? No lo sabía. A lo largo de los años, Gloria se había sacrificado. Puso la familia de Rosa en primer lugar, dedicándose con todo su corazón para asegurar que los niños estuvieran bien cuidados, que la casa siempre estuviera en orden y que Rosa tuviera el apoyo que tanto necesitaba para mantener su imperio. Y, sin embargo, todo lo que recibió a cambio fue desprecio. A pesar de su lealtad, siempre se sintió invisible, una pieza clave que nunca fue realmente vista. Y eso fue lo que escribió en la carta: «Nunca me viste de verdad, Rosa». Palabras simples, pero cargadas de un peso inmenso. Gloria no solo se estaba despidiendo de un trabajo, sino también de una ilusión que había cargado durante tanto tiempo, la ilusión de que era parte de esa familia, de que sus sacrificios tenían algún valor. «Hoy, finalmente veo quién eres», continuaba la carta. Gloria sabía que esas palabras eran el reflejo de una verdad dolorosa, pero necesaria. Rosa no era la persona que ella pensaba que era. No era la amiga confiable, la empresaria que entendía a las personas a su alrededor. Era alguien que usaba a los demás, que los descartaba cuando ya no los necesitaba. Gloria lo sabía, y ahora estaba lista para hacer que Rosa lo viera también. Ya no en silencio, sino con valentía, con palabras que no podían ser ignoradas. La carta no solo resumía los años de trabajo, sino también las pequeñas humillaciones que Gloria había sufrido, las miradas despectivas, las palabras no dichas, pero sentidas. Escribió sobre cómo había sido tratada como una simple empleada, como si su valor solo se midiera por el trabajo que hacía y no por la persona que era. No buscaba una disculpa ni una explicación. No quería que Rosa se sintiera culpable. Gloria solo quería que la empresaria entendiera lo que se había perdido, lo que había dejado escapar sin ni siquiera darse cuenta. Merecía más que esto, escribió Gloria. Y en el fondo, sabía que, al expresar esto, finalmente se estaba liberando de algo que la había mantenido atrapada durante años. Cuando Gloria terminó de escribir, miró una vez más la carta. Su mente estaba en un torbellino de emociones, pero su decisión estaba tomada. Había hecho lo que podía. Ahora, el destino estaba en manos de Rosa. A partir de ese momento, sería Rosa quien decidiría si reconocía los errores y fallos que ella misma había cometido o si continuaba en su mundo de ilusiones. Gloria no tenía control sobre eso. Ya había dado el paso más importante, el paso de la verdad. Y ahora, sabía que, independientemente de lo que sucediera, estaba libre. Libre para empezar de nuevo, para reconstruirse, para redescubrir quién realmente era fuera de ese trabajo que la había definido durante tanto tiempo. Pero, ¿qué haría Rosa al leer esa carta? La simple idea de que Gloria había dado ese paso audaz, que finalmente se había liberado de la prisión invisible en la que vivía, podría ser suficiente para conmover a la empresaria. ¿O seguiría Rosa con su vida como si nada hubiera pasado, sin percatarse de la profundidad de lo que estaba ocurriendo? La curiosidad flotaba en el aire. Gloria había hecho su parte, pero la verdadera pregunta era, ¿qué haría Rosa a continuación? ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a las palabras escritas por su antigua empleada? Cuando Rosa finalmente tomó la carta de Gloria y comenzó a leerla, el impacto fue inmediato. Las palabras escritas por alguien a quien ella consideraba una amiga, alguien que había dedicado años de su vida al cuidado de sus hijos, no solo eran duras, sino que estaban cargadas de un dolor profundo. Rosa nunca imaginó que Gloria guardara tanto resentimiento, que ese silencio que siempre mantuvo escondiera una tormenta de emociones. Cada frase parecía atravesar su corazón de una manera para la que no estaba preparada. Lo que comenzó como una carta simple se transformó en una revelación brutal de fallas, desilusiones y heridas acumuladas a lo largo de los años. Era como si Gloria finalmente hubiera roto el silencio,
y al hacerlo, la hubiera sacado de su zona de confort. Rosa se vio paralizada, con los ojos fijos en las palabras escritas con tanto pesar. Siempre se había visto a sí misma como una persona justa, alguien que creía estar haciendo lo mejor para su familia y para todos a su alrededor. Para ella, los sacrificios eran parte del precio que se pagaba para alcanzar el éxito, y la presencia de Gloria en su vida parecía ser solo una pieza más en la maquinaria de su día a día. Sin embargo, al leer esas palabras, todo comenzó a cambiar. No sabía cómo reaccionar. La mujer que creía conocer, que siempre había estado a su lado en todos los momentos, ahora se revelaba como alguien con un sufrimiento que Rosa jamás imaginó. Esas palabras no solo eran críticas, eran un grito de ayuda, una solicitud de reconocimiento, de respeto. Gloria había tocado algo que Rosa nunca quiso ver, las fallas en sus actitudes. La empresaria había sido ciega al observar a aquellos que la rodeaban. Siempre trató a las personas como piezas que podían ser descartadas cuando ya no eran necesarias. Nunca se dio cuenta del peso de sus acciones, ni de cuánto su indiferencia lastimó a aquellos que estaban allí, dando lo mejor de sí. Al leer la carta, Rosa se vio obligada a confrontar la verdad de sus fallas. Se vio a sí misma no como una mujer exitosa y generosa, sino como alguien que se había alejado de las personas en su búsqueda de éxito y reconocimiento. Las palabras de Gloria, tan simples y directas, la hicieron cuestionar el verdadero sentido de su vida, su carrera y sus elecciones. ¿Realmente estaba haciendo lo mejor para aquellos a su alrededor? ¿O había sido ciega ante los sentimientos y necesidades de quienes la apoyaban? Rosa intentó procesar todo lo que estaba escrito, pero la confusión en su interior era inmensa. Sabía que no podía volver atrás, no podía borrar los errores que había cometido. Y, por más que intentara racionalizar lo que había ocurrido, no podía escapar del dolor que sentía ahora, como si hubiera perdido algo valioso sin darse cuenta. Lo que más dolía no era la carta en sí, sino el hecho de que Gloria había estado allí todo el tiempo, a su lado, sin que Rosa jamás percibiera el sufrimiento que ella ocultaba. La empresaria sintió una sensación de impotencia al darse cuenta de que sus acciones habían sido tan crueles, tan insensibles, incluso sin ella darse cuenta. La carta de Gloria había desenmascarado la farsa en la que había vivido. Pero el mayor dilema de Rosa no estaba solo en reconocer sus fallas. El verdadero impacto de la carta fue hacerla cuestionar su propia humanidad. Quería cambiar, quería entender lo que realmente importaba, pero estaba asustada por la duda. ¿Sería capaz de cambiar? La carta la obligó a mirarse a sí misma y preguntarse, ¿realmente puedo ser diferente? ¿O soy ya una persona irreparable? El miedo de no poder transformarse comenzaba a dominar sus pensamientos, pero también había una semilla de arrepentimiento y autoconocimiento que, poco a poco, comenzaba a crecer. Al mismo tiempo, la carta hizo que Rosa se sintiera profundamente triste. No solo por haber perdido a alguien que consideraba importante, sino también por comprender que nunca había valorado verdaderamente a esa persona. El peso de todo eso era demasiado grande para ignorarlo. Sabía que la respuesta no sería simple, que no sería fácil recuperar la confianza de Gloria, y quizás ni siquiera fuera posible. Pero algo dentro de ella había cambiado. Algo dentro de ella se había despertado, y ahora sentía una presión interna para hacer algo al respecto. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero ¿cuánto estaba dispuesta a cambiar? La gran pregunta que flotaba en el aire era: ¿Rosa sería capaz de hacer los cambios necesarios en su vida, o seguiría por su camino de indiferencia, ignorando las lecciones que la vida le había dado? ¿Qué haría Rosa ahora que el dolor de sus fallas estaba estampado en la carta de Gloria? ¿Tomaría las riendas de su propia transformación o simplemente seguiría su vida sin cambiar? La próxima decisión de Rosa sería crucial, no solo para su propio viaje, sino también para el futuro de su relación con Gloria. Las elecciones de Rosa ahora tendrían un peso mucho mayor de lo que imaginaba, y lo que sucediera a continuación podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La carta, ahora, parecía ser solo el comienzo de una historia más grande, una historia que aún estaba por venir. Y la pregunta que no dejaba de resonar era: ¿Rosa sería capaz de cambiar la forma en que veía a las personas a su alrededor? ¿O seguiría su vida como si nada hubiera pasado? ¿Qué haría Rosa a continuación? En los días que siguieron a la lectura de la carta de Gloria, Rosa se vio sumida en un torbellino de pensamientos. Las palabras que antes parecían simples críticas ahora se volvían un peso insoportable en su mente. Cada momento de silencio hacía que las palabras de Gloria resonaran como un recordatorio doloroso de las fallas que Rosa había ignorado durante tanto tiempo. Intentaba distraerse con el trabajo,
con las responsabilidades diarias, pero no podía escapar de esa sensación creciente de inquietud. La carta, que inicialmente pensó que solo era un desahogo de alguien herido, ahora parecía ser la clave para un despertar profundo. Cada palabra, cada frase escrita por Gloria, penetraba en su alma, obligándola a mirarse a sí misma de una manera que nunca había hecho antes. Rosa comenzó a darse cuenta de que la vida que había construido, esa vida de éxito y logros materiales, estaba llena de huecos, de espacios vacíos donde había ignorado sentimientos y relaciones importantes. Su carrera había sido construida con mucho esfuerzo, sí, pero también con muchas elecciones egoístas, decisiones que priorizaban sus propios intereses sin importar el impacto que causaban en las personas a su alrededor. Cuando pensaba en Gloria, la mujer que dedicó años de su vida a cuidar de su familia, Rosa se sentía incómoda. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio lo mucho que la amiga, que siempre estuvo ahí, fue descuidada? Pero no era solo con Gloria que ella estaba siendo injusta. Sus propios hijos, sus amigos, todos habían sido tocados por la superficialidad de su vida. Las interacciones con sus hijos, por ejemplo, eran más formales que afectuosas. Siempre los veía como una extensión de su imagen de éxito, más como accesorios que la ayudaban a mantener las apariencias que como seres humanos con sentimientos y necesidades propias. Rosa comenzó a cuestionarse, ¿quién soy realmente? ¿La mujer de negocios exitosa que todos veían, o una persona perdida, tratando de encajar en un molde de perfección que no reflejaba la verdad de sus acciones? Tenía lo que siempre quiso, pero ¿qué estaba realmente ganando con todo eso? Se sentía vacía, como si el éxito que había buscado con tanto empeño tuviera un precio más alto de lo que imaginaba. Lo que más temía ahora era darse cuenta de que, al intentar conquistar todo, había perdido lo que realmente importaba. Ya no podía ignorar el vacío que la rodeaba. Se sentía como si estuviera viviendo una mentira que se había vuelto insostenible, especialmente después de la carta de Gloria. Las palabras de su ex empleada estaban haciendo un trabajo interno en ella que ninguna crítica externa jamás había logrado. Esa simple carta había sido más eficaz que años de intentos de autoayuda o de consejos vacíos de personas a su alrededor. Finalmente empezaba a entender la magnitud de sus fallas. Mientras reflexionaba sobre todo esto, una ola de arrepentimiento la invadió. ¿Aún habría tiempo para cambiar?, pensó Rosa, mientras sentía un nudo apretado en el pecho. Sabía que sus acciones habían sido crueles, pero lo peor era que no sabía cómo deshacer el daño causado. Podía arrepentirse, pero ¿qué podría hacer para corregir el daño que ya estaba hecho? La imagen que tenía de sí misma como una persona bien intencionada, que solo buscaba lo mejor para su familia, se desmoronó. Ahora entendía que sus intenciones no eran suficientes. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Necesitaría más que solo palabras para reparar lo que había roto. La gran pregunta, sin embargo, era si tendría el valor de cambiar, si tendría el valor de enfrentar sus propios errores y más aún, corregir el impacto que había causado. Rosa se preguntaba qué significaba realmente ser una buena persona. Podía ser una excelente profesional, una mujer exitosa, pero, en el fondo, ¿qué había hecho para cultivar relaciones genuinas? Ahora, con el peso de la reflexión sobre sus acciones, sabía que no bastaba solo con sentir arrepentimiento. El arrepentimiento necesitaría ser acompañado de acciones concretas. Rosa aún no sabía por dónde empezar, pero algo dentro de ella le decía que no podía seguir viviendo de la misma manera. El dolor de darse cuenta de sus fallas se volvía cada vez más fuerte, pero también le daba una sensación de urgencia. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Rosa no sabía era que ese despertar apenas estaba comenzando. La carta de Gloria la había desafiado a mirarse a sí misma de una manera que jamás pensó posible. Ahora se preguntaba, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podría hacer para rescatar no solo la relación con Gloria, sino también con todas las personas que, de alguna forma, había dejado de lado en su búsqueda incansable por el éxito? Y lo más importante, ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus propios errores o seguiría adelante, como siempre lo hizo, ignorando los daños causados? Rosa estaba a punto de descubrir que, en el camino del verdadero cambio, el mayor obstáculo no era los demás, sino su propia capacidad de perdonarse a sí misma y tomar medidas que reflejaran el deseo genuino de transformación. Pero, ¿qué sucedería cuando se enfrentara a las personas que había herido en el camino? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Gloria si Rosa finalmente decidiera humillarse y pedir perdón? ¿Había alguna posibilidad de reconstruir lo que se había perdido? ¿Qué haría Rosa a continuación,
ahora que el despertar había comenzado. ¿Tendría el valor de dar el primer paso o dejaría que el miedo al rechazo la impidiera buscar la reconciliación? La verdad estaba a punto de ser revelada, y lo que Rosa eligiera podría cambiar para siempre el destino de todos a su alrededor. Después de días y noches de profunda reflexión, Rosa finalmente se convenció de que era hora de actuar. El peso de la carta de Gloria aún estaba presente en su pecho, y cada vez que intentaba distraerse con el trabajo o con compromisos sociales, la imagen de Gloria y las palabras que la hicieron mirarse a sí misma con más claridad volvían a su mente. Rosa sabía que ya no podía postergar más su responsabilidad. No podía vivir con la culpa de no haber intentado, de no hacer algo para reparar los daños causados. Necesitaba confrontar a Gloria, pedir perdón y, lo más importante, demostrar que el cambio dentro de sí era real. Esa mañana, con el corazón apretado y la mente llena de inseguridades, Rosa se dirigió a la casa de Gloria. El sonido de sus pasos en el camino parecía más pesado que nunca. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, y aunque se había preparado para esta conversación durante días, nada podría prepararla para lo que sucedería allí. Cuando llegó a la puerta, sintió una ola de nerviosismo invadir su cuerpo. Tenía todo planeado, sabía exactamente lo que iba a decir, pero al ver la puerta de Gloria abrirse, una sensación de impotencia la invadió. No solo eran palabras lo que estaba a punto de ofrecer, sino algo mucho más valioso, un verdadero cambio. Gloria, sorprendida al ver a Rosa frente a su puerta, la miró por un momento. Las dos permanecieron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Por un breve segundo, Rosa casi cedió a la tentación de huir, de regresar a su mundo conocido y seguro, donde las cosas eran más fáciles de controlar. Pero no podía. Sabía que, si dejaba escapar ese momento, nunca tendría el valor de intentarlo nuevamente. Rosa extendió la mano y entregó un sobre a Gloria. Sus palabras fallaron, pero sus ojos hablaban lo que su corazón sentía: arrepentimiento, humildad y un profundo deseo de hacer las cosas de manera diferente. Gloria, aún en silencio, miró el sobre por un momento, dudando antes de abrirlo. Lo que fuera que estuviera escrito allí, sabía que era algo importante, algo que cambiaría todo entre ellas. Al abrir el sobre, Gloria encontró una carta de disculpas, pero no solo eso. Rosa, con un gesto que parecía más una promesa que una simple palabra, propuso algo aún más profundo, un cambio en su forma de vivir y trabajar con las personas a su alrededor. Las palabras de Rosa eran simples, pero cargadas de sinceridad. Ya no se estaba disculpando solo por las ofensas y la falta de atención. Estaba ofreciendo un compromiso real, una promesa de cambio. Rosa habló sobre su decisión de no ver más a las personas a su alrededor como meros instrumentos para su propio éxito. Quería transformar su manera de ser más presente, más atenta, más humana. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a comenzar. La carta que Gloria había dejado fue la clave que destrancó la puerta de la reflexión profunda en Rosa, y ahora estaba dispuesta a actuar de manera concreta para corregir los errores del pasado. Gloria, al leer las palabras de Rosa, se sintió confundida. No sabía qué pensar. Durante tanto tiempo, había sido la mujer silenciosa, la que se quedaba al margen, sin saber cuánto sus propias actitudes podían hacer la diferencia en la vida de las personas. Pero ahora, frente a esa carta, algo la conmovió. Había algo diferente en los ojos de Rosa, algo que ya no era solo orgullo o desprecio, sino una genuina voluntad de cambiar. Gloria, que hasta entonces había sido la más cerrada de todas, comenzó a preguntarse si podría, de hecho, creer en Rosa. El pedido de disculpas no era algo que esperaba, pero de alguna manera, sentía que había algo allí que podría ser real. La tensión en el aire era palpable. Lo que Rosa no sabía era que el gesto que había tomado, ese intento de redención, podría ser la oportunidad para ambas de reconstruir una relación que parecía haber quedado perdida para siempre. Pero Gloria aún no sabía si estaba lista para abrir su corazón de nuevo. El dolor de las decepciones pasadas no se borraba fácilmente, y la rabia que sentía por todo el tiempo perdido, por todo el desdén, seguía viva dentro de ella. Sin embargo, algo dentro de Gloria comenzó a cambiar mientras miraba a Rosa, algo que la hacía considerar la posibilidad de dar una segunda oportunidad, no solo a Rosa, sino también a la relación entre ellas. Pero, ¿sería posible superar los errores del pasado? ¿Sería posible confiar de nuevo después de tanto tiempo y tanto dolor? La pregunta que ahora flotaba en el aire era: ¿aceptaría Gloria el pedido de disculpas de Rosa y abriría su corazón a una nueva oportunidad de reconciliación? ¿O dejaría que el pasado definiera el futuro,
sin dar espacio para el verdadero cambio? Rosa sabía que su propuesta era solo el comienzo de un largo viaje, pero lo que no imaginaba era que ese encuentro inesperado podría ser solo el primer paso hacia algo mucho más grande, algo que ni ella comprendía completamente. Pero, ¿qué sucedería cuando Gloria tomara una decisión? ¿Y qué haría Rosa cuando fuera confrontada con los resultados de esa elección? ¿Qué había detrás de la puerta de esa casa? Y cómo el desarrollo de los próximos momentos podría moldear el futuro de las dos mujeres. ¿El perdón y la transformación se harían realidad o todo se perdería una vez más? El futuro de ambas estaba a punto de ser reescrito, pero la gran duda que aún quedaba era, ¿cuál sería el siguiente paso? Gloria, con el corazón tranquilo, aceptó las disculpas de Rosa, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. Las palabras que había leído en la carta y la sinceridad con la que Rosa las entregó tocaron algo profundo dentro de ella. No era solo el pedido de perdón lo que la conmovió, sino lo que se escondía detrás de él, la verdadera disposición de Rosa para cambiar. Gloria, que siempre había sido una mujer reservada e introspectiva, ahora veía su propia vida desde una nueva perspectiva. Había pasado años sintiéndose invisible, como si su valor dependiera de la validación de los demás, siempre a la sombra de otros y de sus expectativas. Pero aquel día, el día en que Rosa tendió la mano y ofreció algo más que disculpas, ofreció una oportunidad genuina para empezar de nuevo, hizo que Gloria se diera cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Su felicidad ahora dependía solo de ella misma. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido al margen de su propia vida, con miedo de arriesgar, de exponerse, de ser quien realmente era. Pero aquella carta, aquel gesto de Rosa, la hizo ver que la vida no debía vivirse con miedo a lo que los demás pensarían, sino con el valor de seguir su propio camino. En muchos momentos, sintió que solo existía, pero en ese instante comprendió que la verdadera vida estaba en asumir sus propias decisiones, sin preocuparse por el juicio de los demás. Gloria ahora estaba más fuerte, más consciente de su propio valor, y eso era algo que nadie más podría arrebatarle. Rosa, por su parte, también había cambiado. Durante los días siguientes, reflexionó sobre lo ocurrido. La carta de Gloria, que al principio parecía solo un simple trozo de papel, se había convertido en un hito en su vida. El gesto de Gloria, el valor de escribir esas palabras sinceras, abrió los ojos de Rosa a la verdadera esencia de la humanidad y la humildad. Aprendió que el valor de una persona no reside en sus logros ni en el poder que tiene sobre los demás, sino en lo que es capaz de reconocer sus fallos, pedir perdón cuando sea necesario y, sobre todo, estar dispuesta a crecer con ellos. La lección de Gloria fue clara: la verdadera grandeza proviene de un corazón humilde, dispuesto a corregirse y a mejorar cada día. Rosa comprendió que, en su búsqueda por el éxito y el poder, había descuidado las cosas más importantes de la vida: la empatía, el respeto y la conexión genuina con los demás. En ese momento, Rosa y Gloria ya no eran las mismas mujeres que eran antes. Se habían transformado, cada una a su manera, por la simplicidad de un gesto que parecía tan pequeño, pero que en realidad fue la clave para el cambio. La carta de Gloria, un simple trozo de papel, no solo reescribió su historia, sino también la de Rosa, demostrando que el cambio comienza desde adentro, con la disposición de mirarse a uno mismo y, cuando sea necesario, pedir perdón y cambiar. Historias como la de Gloria y Rosa muestran que, a veces, un gesto simple puede ser el catalizador para una transformación de vida inesperada. No necesitamos esperar grandes momentos ni eventos dramáticos para que la vida cambie. A menudo, son las pequeñas acciones, un pedido de perdón, un gesto de valentía, una palabra sincera, las que tienen el poder de transformar todo. El poder de un acto de bondad, de una acción sincera, no debe subestimarse, ya que es capaz de cambiar vidas de maneras que no podemos prever. La transformación que comienza dentro de nosotros puede reflejarse en el mundo que nos rodea de formas inesperadas, como sucedió con Rosa y Gloria. Así, la carta de Gloria no solo reescribió su destino, sino también el de Rosa. A veces, las cosas más simples que hacemos, un gesto de valentía, una palabra sincera, pueden cambiarlo todo. No importa cuántas veces la vida nos decepcione, la verdad tiene el poder de transformar todo a nuestro alrededor. Nunca subestimes el impacto de tus palabras. Pueden no solo cambiar la vida de alguien, sino también la tuya propia. El poder de una actitud sincera y humana, aunque sea simple, es capaz de generar un efecto dominó que transforma y redefine destinos. Lo que parece pequeño puede ser, en realidad, la clave para un cambio profundo, y el gesto que hagas hoy puede ser el que salve el futuro de alguien mañana. Por lo tanto, sé amable, sé verdadero y nunca subestimes el poder de tus palabras o de tus acciones.